regreso a México. Yo llegué con mis padres el año 75, a los 10 años pasaditos. Y la infancia pues, fue en Chile, y cuando fue el golpe militar mis padres decidieron cambiarse de país porque no querían que recibiéramos una educación bajo régimen militar. Básicamente fue eso. Mi padre consiguió un trabajo en la UNAM, era ingeniero, y mi madre también estuvo trabajando en ciencias políticas en la UNAM, profesor de historia. Y pues, formamos parte del grupo como de exiliados, aunque nosotros no éramos exiliados entre comillas, pero éramos gente de un grupo que iba a Casa de Chile, en México, y yo estaba en un colegio donde había exiliados de Uruguay, de Argentina, de Haití, de Brasil, de Perú. Bueno, fue la década de las dictaduras en Cono Sur. Y hice parte de la primaria acá, terminé la primaria, la secundaria y la prepa, que las cursé en el Centro Activo Freire, en México, que era una escuela activa de muy buena calidad educativa, la verdad, de gente de izquierda. Entre los fundadores de esa escuela está Aurelio Fernández, el actual director de la Jornada de Oriente en Puebla. Y había una especie de élite de la izquierda mexicana estudió ahí, de alguna manera. Fue un privilegio poder haber estado en esa escuela. Pero como siempre crecimos con la idea de que lo de Pinochet iba a ser un año, dos, entonces tenía esta imagen como de que eres de pertenencia, que eres chileno y no perteneces acá, ni aquí, ni allá. Pero como yo crecí la adolescencia en México, como que cuando yo siempre pienso que lo que les tocó la adolescencia en algún lugar es al cual pertenece, porque cuando descubres quién eres realmente. Por eso fue la razón de volver. Pero también la razón de irme a Chile fue como, cuando terminé la prepa, era porque como nos habían educado de un sentido de pertenencia, era poder, como yo decía en broma, tratar de meterme al país en un bolsillo. Siempre como mi familia son escultores, bueno, mi bisabuelo, mi abuela y mis dos tías escultoras. Pero nunca quise ser escultor porque cuando entras a un taller de un escultor te das cuenta que es mucho trabajo, pesan mucho, hay mucho polvo, es complicado mudarse y la pintura siempre la puedes entubar. Yo viajaba, podía ir a Europa, llevé mis pinturas a Estados Unidos, a México, siempre en un tubo, ¿no? Y además siempre me interesó mucho más la imagen que el bulto. Pero sí en la universidad sí hice escultura y grabado. Me gustó mucho el grabado, después ya no volví a hacer. Pero escultura siempre hago, siempre, aunque no te podía decir que son esculturas, yo no soy escultor para nada, ni son esculturas lo que yo hago. Hago objetos tridimensionales que son conectados con la arquitectura más que nada, con la noción de volumen en el muro, que es el tipo de búsqueda tridimensional que me interesa. No hay evolución, no existe. Es como una idea falsa que tenemos todos. Sí existe la mejora, es decir, sí existe algo que es perfectible en términos de que hay a lo mejor una factura que es más fina, un color más pensado, una experiencia en el trazo. Y mi pintura, si hay una manera de los cambios que ha tenido es que de ser una pintura muy bruta o muy expresionista y muy torpe en un principio, pero muy honesta, ha pasado a ser una pintura más refinada, a llegar a un punto en que he tratado de recuperar esa, entre comillas, torpeza, porque era el sentido como más primigenio de la propia pintura, ¿no? Y me disgusta mucho como esta idea de la perfección técnica. Me gusta más como que las cosas sean como más de una primera impresión y que a lo mejor por repetición o por cubrir una capa con otra o otra capa con otra vayas generando un acabado más fino, pero no una cosa relamida per se que busca como esta cosa perfecta que puedes lograr con la pintura. Aparte se me hace tonto porque habiendo foto y video, ¿para qué quieres tener una cosa realista muy perfecta en la pintura si la pintura justamente tiene ese gesto de atrevimiento y de vida propia, ¿no? Porque el bordado, como tiene este problema de ser una obra que viene del mundo clase mediero de la ciudad o indígena del campo,
tiene un rechazo de inicio como al mercado mexicano, ¿no? No un rechazo, no hay ningún rechazo de carácter intelectual, más bien es un rechazo en el mercado, que ya no lo es, pero en los 90 sí lo era. Porque era leído más como que un asunto cercano a la artesanía, ¿no? Y de alguna manera me parece divertido porque el hecho de ser extranjero y nunca haberme nacionalizado y al mismo tiempo trabajar en México desde el arte mexicano, porque no puedo negar que mi arte pertenece a una tendencia general del movimiento neoconceptual del México de los 90. Somos muy pocos los artistas que trabajamos los temas como más que tengan que ver con lo artesanal o con lo indígena, ¿no? Michael Tracy, que está norteamericano, Carlos Arias, que es chileno, así como que Melanie Smith, que es inglesa, es decir, casi siempre somos extranjeros que descubrimos este asunto del kitsch o del mundo del mercado, el mundo de la colonia, el mundo indígena que ha traspasado siglos, las costumbres, la comida. Y bueno, ahora ya estamos en pleno siglo XXI y eso ya no es así. Pero sí, cuando yo empecé a bordar, pues nadie bordaba. Entonces no había... Cuando pintas siempre estás con otros pintores en una especie de diálogo, aunque tú estés encerrado en tu taller. Yo pregunto, todo el tiempo que pinto, no hay día que pinte que no me piense en Yishai Husirman, por ejemplo, que es un amigo, que es un pintor que admiro como artista. Y no es que yo quiera competir con él, pero siempre estoy pensando en él, siempre hay un referente, ¿no? En cambio en el bordado yo no tenía ningún referente. Cuando yo empecé a bordar tampoco sabía de la existencia de Lighiero Boetti, que es un artista del movimiento povera italiano que se dedicó al bordado en los 60. Entonces, como no había ni competencia ni había dónde asomarse, mi relación con la imagen se volcó hacia el mercado y hacia el bordado indígena. Esos dos tipos de patrones, ¿no? El patrón bordado indígena, con un sentido como de olor vacui que tiene al cubrir como estos paños de Pahuatlán, ¿no? Que empecé como apropiaciones en el año 94, aunque yo empecé a bordar realmente en el año 91, pero después lo dejé, volví a pintar y volví a bordar. Pero cuando volví a bordar ya de lleno me di cuenta que tenía que abandonar la pintura porque el bordado era muy lento. Y empecé llenando estos paños que venden en los mercados o en las mercerías, en el centro histórico en México, DF, y hacer como una especie de opinión irónica a la sexualidad, al oficio, a la autoría, que eran preocupaciones como de mi generación, ¿no? Preocupaciones que traía también Francis Salis, Mónica Castillo, por nombrar algunos. Hay más hombres que bordan casi que mujeres, pero en una sociedad machista hay ciertos estatutos de poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que borda es la bordadora, en cambio el que hace el traje es el sastre, ¿ah? Entonces las figuras masculinas, por ejemplo, de trabajo doméstico, son siempre de clase y de oficio. Las figuras femeninas, en cambio, son siempre de empleado o de uso, ¿no? Y de abuso. Entonces, sí, obviamente, cuando yo bordo, estoy obviamente tocando un tema muy ríspido que viene arrastrando a la sociedad desde hace muchos siglos. Y también, pensando en el tema de lo colonial, es interesante porque de alguna manera también a través de la colonia heredamos un sentido de la imagen que viene de un realismo que tiene su origen en Sumeria, la verdad. Y entonces hay un sentido de la historia de la cultura, de la historia del arte, que como está remitido en lo doméstico, no tiene este asunto de la tecnología tan fuerte, ni tampoco de la imagen que muestra una época, ¿no? Por ejemplo, hay vasijas del principio de la colonia mexicana que se siguen haciendo hoy, los puedes encontrar en el mercado de Cholula, la misma vasija, pero esa misma vasija te la encuentras en España en el siglo XII, y una vasija similar te la encuentras en Sumeria el año 3000 a.C., ¿no? Entonces, de alguna manera hay recursos de la cultura, porque yo creo que tienen que ver como que son el tejido, la cerámica, el textil, que son recursos
que se van traspasando, un conocimiento que se va traspasando de generación en generación y que no tiene que ver con un movimiento artístico, ni con una escuela de arte, ni con una tendencia, ni con una vanguardia. Y eso me parece interesante del bordado, porque el bordado entonces se manda por un tubo todas esas tonteras, ¿me entiendes? Así como esto de que porque está colgado en el museo vale, o que porque está en la feria vale, o que porque... No, el valor de una obra de arte es el que tiene independiente del mercado, ¿no? A mí me da gusto saber que hice algo en un momento que habíamos gente que entendíamos que la sociedad iba hacia ese rumbo y que ahora la gente joven entienda que ese es el rumbo y retome y corresponde al movimiento feminista un poco teóricamente, así como que hay ciertas teorías de los 70s, 80s que yo tomo por influencia, a veces yo te podría decir si por gusto, es más que nada por influencia, por ser como muy ávido y muy despierto a lo que está pasando y que las trabajo y después la sociedad como que encuentra eso como que, mira, pero no es de ahorita, tiene 30 años o tiene 20 años, pues sí, no importa. Es que yo lo hice primero. ¿Qué importa quién lo hizo primero? Whatever. ¿No? Es como que, ¿lo hiciste? Sí. Ya, fine. No tienes que llevar la batuta tipo vanguardista de yo sí soy el primero que hice cubismo, Picasso. Pues no, estaba Juan Gris, estaba Braque, están otros también. Serusier y otros artistas menores que lo hicieron a su modo, ¿no? Y el mismo Rivera.